El frío del aire acondicionado en esa oficina de cristal y acero era un contraste cruel con el calor que sentía en las palmas de mis manos. Me sudaban, no por nervios banales, sino por la adrenalina silenciosa de saberme examinada. Había estudiado el perfil de la compañía, había ensayado mi discurso sobre productividad y lealtad. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para el brillo desinteresado en los ojos de aquella joven. Apenas superaba los 25 años, vestida con la pulcritud geométrica de la nueva era corporativa. Ella, la entrevistadora, sostenía una tableta, un objeto de cristal y luz que para mí, en ese instante, era la muralla infranqueable que separaba mi pasado útil de mi futuro incierto. Esa pantalla, limpia y resplandeciente, contenía la sentencia. Elena, dijo, y su voz sonó digital, sin eco, sin la calidez humana que yo recordaba en las oficinas de antes. Su currículum es formidable. 40 años de experiencia en gestión de inventarios. Eso es un tesoro. Deberíamos enmarcarlo. Pero, y aquí viene el pero que no podemos ignorar, usted no pudo completar el test de la aplicación de gestión logística. No pudo sincronizar la plataforma de inventario con la nube. El sistema la marcó como no apta. Sus palabras eran profesionales, medidas, pero resonaban en el espacio como si hubieran sido diseñadas para cortar. Mis labios se abrieron, secos. Quería gritarle la verdad que ardía en mi pecho, que yo gestioné inventarios cuando no existían las bases de datos, solo el instinto y la memoria táctil de las existencias. Quería decirle que yo podía detectar un faltante de un vistazo, por el peso irregular de una caja o por el olor que faltaba en un almacén. Yo era el algoritmo humano. Yo aprendo rápido, logré decir, sintiendo la garganta áspera. Solo necesito la oportunidad, el tiempo para adaptar mi método. Mi experiencia es la base, la tecnología es solo la herramienta. Y créame, sé manejar herramientas, ella negó suavemente con la cabeza. No había crueldad en su gesto, solo una eficiencia fría, la eficiencia de un sistema operativo que no acepta fallas, una eficiencia que me cortaba el aire. No hay tiempo para aprender, Elena, hay tiempo para producir. Los márgenes son demasiado estrechos. Si no eres nativa digital, eres un cuello de botella. En este mercado, si no dominas las apps de la cadena de suministro, eres, con todo respeto, invisible, invisible. Esa palabra, filosa como una astilla de hielo, se quedó flotando en el aire limpio y desinfectado de la oficina, invisible, después de haber movido el mundo por 4 décadas. De haber levantado empresas, de haber resuelto crisis que harían colapsar cualquier servidor. Ahora era simplemente una ausencia, un error en la matriz digital. Lo que ella no sabía, lo que esa generación de pantallas y algoritmos era incapaz de ver, era la sabiduría oculta que yo llevaba. No estaba en mis dedos para teclear rápidamente, sino incrustada en mis huesos. En la memoria muscular de la resolución de problemas en el mundo real en 3 dimensiones. Cuando el fallo era permanente y no se podía revertir con un simple botón de restaurar. Me levanté del asiento de diseño ergonómico, sintiendo meramente pesada, anacrónica. El traje de paño que había sacado de mi armario, el único que me quedaba después de tantos años, me picaba y me oprimía, igual que la etiqueta de obsoleta que acababan de pegarme. Volví a la calle y el sol de mediodía me golpeó. Era un recordatorio brutal de la realidad que me esperaba fuera de la burbuja corporativa. Había gastado mis últimos ahorros en ese traje y en el costoso pasaje de autobús que me había traído al centro financiero. La jubilación nunca llegó como yo la había soñado, digna y cómoda. Llegó como un puñado de monedas insuficientes que apenas cubrían los medicamentos. Mi esposo,
Un hombre bueno y trabajador se fue hace 5 años, llevándose consigo la mitad de nuestros ingresos y dejándome un vacío financiero y emocional que no se llenaba ni con todo el trabajo del mundo. Yo no buscaba lujos, buscaba dignidad. Buscaba la tranquilidad de saber que mi hipoteca, la que habíamos pagado con tanto esfuerzo, no se convertiría en cenizas. Buscaba la certeza de que mis nietos, que eran mi único motor, tendrían leche fresca en la nevera cuando vinieran a visitarme el fin de semana. La presión era palpable. Los recibos se acumulaban en la mesa de la cocina como pequeñas aves de rapiña, cada uno con una fecha límite que gritaba: «Fallo. No eres suficiente. Te has quedado atrás». Mi mundo, ese mundo de libretas de apuntes con tapas de cuero, de máquinas de escribir pesadas y de cálculos a mano con una certeza inquebrantable, había desaparecido sin aviso. Sentía que había entrado en un túnel oscuro y, mientras buscaba el mapa impreso para orientarme, todos me decían: «Abuela, solo tienes que descargar el Aporapipi». Pero para mí, esa Aporapipi era un idioma alienígena, un cifrado complejo. Yo sabía sobre la calidad del papel, sobre el trato humano que cierra tratos imposibles, sobre cómo leer el miedo en los ojos de un proveedor a punto de quebrar. Eran conocimientos secretos que forjaban imperios, pero que nadie en esa nueva era valoraba. Ellos querían velocidad, querían frialdad. Querían códigos, QR y respuestas instantáneas dictadas por un programa. Durant 2 meses, mi rutina fue un calvario de puertas cerradas. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el café amargo y repasaba los manuales de Excel que mi vecina, Camila, una estudiante universitaria amable, me había impreso. Salía a la casa. Recuerdo el nombre de la 10ª empresa a la que apliqué Solutions. El nombre ya me anunciaba la derrota. Me senté en el rincón más alejado de la biblioteca pública, con el monitor parpadeando frente a mí. El formulario de solicitud online era una prueba de resistencia. Me pedían subir mi currículum en formato PDF, mi viejo escáner solo hacía JPG, tardé 1 hora humillante en descubrir cómo convertirlo. La humillación no era el rechazo final. Era la necesidad de mendigar ayuda a un bibliotecario veinteañero que parecía mirarme como a un fósil. Cuando, sorprendentemente, me llamaron para la entrevista, mi corazón dio un vuelco. Una entrevista. Habían mirado más allá de los formatos. Creí que habían visto el valor de la solidez de la trayectoria. El diálogo en esa sala de reuniones de Nations fue peor que el rechazo inicial, porque fue racionalizado. La encargada de recursos humanos, Sofía, una mujer de unos 30 y tantos con un traje perfectamente entallado, me miró con una simpatía que me resultó dolorosa. Era la lástima profesional. «Elena, necesito entender esto», me preguntó, deslizando una hoja impresa hacia mí, como si ese papel fuera la prueba de una excentricidad. «Aquí dice que usted manejó la crisis de la cadena de suministros de 1998. Cuando el puerto cerró por el huracán, lograron sacar la mercancía crítica. ¿Cómo lo hizo sin sistemas de rastreo satelital ni comunicación online?» Sonreí, ahí estaba mi oportunidad. Esa era mi historia oculta, mi as bajo la manga. No teníamos satélites, Sofía, teníamos contactos. Yo conocía a los camioneros por su nombre, por el nombre de sus esposas. Sabía qué ruta alternativa tomarían antes de que el huracán tocara tierra. Porque yo había estado allí, en el puerto, hablando con ellos, sintiendo el viento en mi cara. Cuando el sistema falló, el factor humano, el conocimiento secreto de las rutas no oficiales y la confianza, fue lo que nos salvó. Sofía asintió, pero la admiración no llegó a sus ojos. Solo la analizó como un dato histórico irrelevante. Esa es una habilidad valiosa en retrospectiva. Pero hoy,
Si el puerto cierra, solo tenemos que presionar un botón para que el algoritmo nos dé la ruta óptima. Reasigne los pedidos y calcule el costo extra. Su conocimiento, aunque invaluable en su época, es, y discúlpeme la palabra, obsoleto. La palabra dolió más que invisible, obsoleto, como un reloj de arena en la era de los relojes atómicos. Recuerdo que me levanté y caminé hacia el gigantesco ventanal de la oficina, mirando el tráfico acelerado de la ciudad. Era una marea de metal y luces que avanzaba sin piedad. Y yo me sentí atrapada, fuera de tiempo, una nota discordante en una sinfonía digital. ¿Era justo? ¿Era esta la nueva ley del mercado? La experiencia de toda una vida, el temple forjado en 100 crisis, ¿valía menos que saber dónde hacer clic en una pantalla? Al salir de ese edificio de cristal pulido, con el sabor amargo de la derrota en la boca, me hice una pregunta que me atormenta hasta hoy. ¿Estamos construyendo un mundo que castiga la experiencia simplemente porque viene envuelta en papel y no en códigos? Piénselo por un momento. Si usted ha sentido alguna vez que su valor no es reconocido por su edad o su falta de destreza tecnológica, si ha sido minimizado por una generación que solo confía en la luz azul de una pantalla, quiero que comente abajo la palabra clave, conocimiento. Hágalo ahora, y sabré que no estoy sola en esta lucha silenciosa contra la invisibilidad. Llegué a casa. La casa olía a viejo, a libros polvorientos, a café filtrado y a los restos de una vida que se resistía a morir. Me quité los zapatos de tacón que me apretaban los pies y sentí un alivio físico inmediato, pero el peso en mi pecho no se iba. La cuenta bancaria marcaba números rojos, tintados con la amenaza inminente de la ruina. Estaba a punto de perderlo todo por no poder dominar una pantalla táctil. Intenté distraerme con algo que sí entendía, algo tangible, algo que nunca mentía, la tierra. Salí al patio trasero. Había heredado de mi abuela no solo el amor por el orden y la contabilidad impecable, sino también un jardín pequeño, caótico, pero productivo. Era mi santuario de verdad física. Mientras escarbaba la tierra negra, sentí la textura bajo mis uñas, la humedad viva, y entonces ocurrió una pequeña epifanía. Yo no confiaba en la tecnología porque la tecnología no es tangible. Si un servidor falla, toda tu información desaparece, se evapora en el vacío. Pero si yo guardo una semilla, si yo cuido la tierra y sigo sus ciclos, la cosecha siempre regresa, impulsada por una sabiduría ancestral que no necesita una actualización de software. Mi abuela, la mujer que me enseñó el valor de lo oculto, me decía, Elena, el verdadero secreto de la abundancia no está en lo que ves sobre la mesa, sino en lo que mantienes oculto, creciendo silenciosamente bajo la superficie. El valor verdadero no hace ruido. Yo había pasado mi vida resolviendo problemas en oficinas bajo luces fluorescentes, pero mi mente y mis manos sabían de ciclos, de paciencia, de la lenta e implacable verdad de la naturaleza. Era un contraste tan fuerte. La velocidad estéril de la oficina contra la paciencia fértil de la tierra. Ese mismo día, al caer la tarde, mi vecina Camila, la estudiante amable con el pelo teñido de azul eléctrico y una energía nerviosa de colibrí, golpeó a mi puerta. Estaba al borde del pánico. Elena, dijo, casi sin aliento, con los ojos muy abiertos, necesito un favor urgente que solo tú puedes hacer. Mi negocio de postres, el que manejo por internet, est en crisis. La nevera principal se dañó. No sé qué le pasa. El compresor no arranca y tengo que entregar un pedido enorme de 100 cupcakes en menos de 3 horas. Si no entrego, pierdo el cliente y el contrato con la pastelería. Vi el terror genuino en sus ojos. Ella era la generación digital, la que podía crear un imperio de pasteles en Instagram con solo una foto y una leyenda inteligente. Pero que,
Ante un problema físico, ante un fallo inesperado del mundo real, se desmoronaba. Yo, la obsoleta, sonreí porque ese era mi campo de batalla, un problema tangible, no virtual. Pasa, Camila, le dije, secándome el barro de las manos en el delantal. Olvida la nevera por un momento. ¿Qué necesitas salvar? ¿Cuál es el factor crítico? El tiempo es el más preciado, no el frío inmediato. Ella me miró, confundida por la pregunta. Necesito que no se derrita el betún, me explicó. No tengo otra nevera disponible y hace demasiado calor en la casa para mantenerlos. Claro que si tienes una nevera, susurré, señalando con la barbilla el rincón oscuro del sótano. La sabiduría de la supervivencia está en el almacenamiento secreto que no usa electricidad. Camila me siguió al sótano, un lugar que ella seguramente consideraba solo un depósito de trastos viejos y olvidados. El aire allí era pesado, fresco y húmedo. «Mira esto», le dije, señalando una vieja caja de madera, de esas que usaban antes para transportar pescado y que yo había mantenido. Estaba aislada internamente con tel porque mi padre había reciclado de una obra y cubierta con sacos viejos y densos. Esto es un aislante natural, Camila. Un pequeño pozo de frío. No usa electricidad, solo inercia térmica. Solo necesitas una base de baja temperatura. Corrí a la cocina y busqué 2 ladrillos de arcilla que usaba para hornear, que ya estaban a temperatura ambiente. Los envolví, no sin cuidado, en papel de periódico húmedo y los metí en la caja aislada. El papel periódico actúa como una capa de vaporización lenta y mantiene la humedad. El ladrillo, por su densidad, mantiene la temperatura estable de forma pasiva, atrayendo el frío del suelo. La caja aísla el exterior. Es física básica, sentido común práctico, pero es efectivo. Es el secreto que usaban nuestros abuelos cuando las cosas fallaban y el mundo se detenía. Camila estaba boquiabierta. Sus ojos azules, habituados a la luz brillante de la pantalla, brillaban ahora con asombro por la sencillez brutal del truco. Ella había perdido una hora buscando tutoriales en YouTube sobre cómo arreglar el compresor y había estado a punto de perder su negocio por un fallo mecánico, mientras que la solución real estaba allí, olvidada en un rincón de un sótano. Cargamos los 100 cupcakes cuidadosamente, organizados por bandejas. En 10 minutos, el pedido estaba asegurado en su nevera secreta. El betún estaba a salvo. Camila me abrazó. Fue un abrazo sincero, lleno de gratitud y de respeto nuevo. Elena, me acabas de salvar el negocio y mi reputación. ¿Cómo supiste eso? Nadie te enseña esos trucos de supervivencia real en la universidad. Nos enseñan a programar, no a improvisar con lo que hay, porque hay un conocimiento que se transmite en voz baja, no en alta velocidad. Un conocimiento que solo se revela cuando el sistema dominante falla, le respondí, sintiendo por primera vez en meses que mi experiencia, mi propia sabiduría oculta, valía algo de nuevo. Era una victoria tangible, una prueba irrefutable de mi valía. Ella insistió en pagarme generosamente. Le dije que no, que solo quería un favor. ¿Qué favor, Elena? Lo que sea, me dijo, radiante de alivio. Quiero que me enseñes a usar ese celular tuyo desde cero. Quiero dominar esos códigos que me están haciendo invisible. Pero con una condición, no me hables de la nube. Háblame de la caja fuerte en el cielo. No me hables de algoritmos. Háblame de recetas. Necesito un lenguaje que mi mente entienda, no uno que mi mente rechace por su frialdad. Camila sonrí, una sonrisa luminosa que prometía alianza. Hecho, maestra. Yo te enseño lo digital, tú me enseñas lo ancestral, será un intercambio. Pero te advierto, me dijo,
con un brillo pícaro, la primera lección es demoledora. Necesitas instalar una docena de apps. Para empezar, así comenzó mi entrenamiento. La mujer invisible, la obsoleta, se había asociado con la nativa digital. El verdadero juego de la supervivencia estaba a punto de empezar. Y la primera lección, como Camila me había advertido, me iba a hacer dudar si la sabiduría oculta era suficiente para cruzar el abismo digital. Mi mente, acostumbrada a la lógica secuencial, se enfrentó a un caos de iconos y notificaciones que me hizo sentir, de nuevo, que el mundo me estaba abandonando a toda velocidad. La primera lección de Camila no fue un simple tutorial. Fue un asalto a mi mente. Ella me había advertido que sería demoledora, y no exageraba. Si mi vida anterior había sido un río lento, constante y predecible, el entrenamiento digital era un tsunami de información gráfica y sonora. Mi primera tarea era simple en apariencia: organizar los iconos de mi nuevo teléfono, un aparato prestado por Camila que se sentía frío y ajeno en mis manos callosas. Pero cada icono no era solo un dibujo. Era una puerta a otro universo, lleno de reglas y trampas. Mira, maestra, me decía Camila, su voz paciente resonando en el pequeño café que habíamos elegido como nuestro cuartel general. Un lugar ruidoso, lleno de jóvenes tecleando a la velocidad de la luz. Esto es la bandeja de entrada. Es donde llegan las cartas. Pero no son cartas, protesté, sintiendo un nudo en la garganta. Son textos efímeros, sin el peso del papel, sin el olor a tinta. ¿Cómo puedo confiar en algo que puedo borrar con un desliz del dedo? Camila suspiró, pero su frustración nunca se convirtió en regaño. Ella entendía que mi resistencia no era pereza, sino una defensa filosófica. Yo había dedicado mi vida a lo tangible, a lo duradero. El conocimiento que guardaba era el que se transmitía al oído, el que se grababa en la memoria, el que resistía el paso de los siglos. Este mundo criptográfico y veloz, me parecía una traición a la lentitud sabia de la vida. Instalar una docena de apps fue mi bautismo de fuego. Cada una exigía una contraseña, una confirmación, un permiso para acceder a mi ubicación, a mis contactos, a mi alma. Sentía que, a cada aceptación, estaba entregando un pedazo de mi secreto, de mi anonimato, al gran monstruo de la nube. Gmail, LinkedIn, Telegram, Zoom Drive y claro, las de búsqueda de empleo como Indeed y Computrabajo, enumeraba Camila. Su dedo volando sobre la pantalla, como si el aparato fuera una extensión natural de su cuerpo. Para mí, era como si me hubieran pedido memorizar el código completo de un banco en una hora. Los términos técnicos me bombardeaban. Caché, algoritmo, interfaz, nube, wifi. Mi cerebro, entrenado para entender el ciclo lunar y el lenguaje silencioso de las hierbas medicinales, luchaba por asimilar esta nueva sintaxis. Era un idioma sin raíces, sin historia aparente, construido sobre la velocidad y la obsolidez programada. El contraste entre nosotras era brutal. Camila, con 25 años, navegaba en el caos digital como si estuviera en su sala de estar. Yo, con mis 62 años, me sentía como una exploradora perdida en un desierto de vidrio iluminado. Hubo un momento particularmente humillante. Intenté copiar y pegar un texto. En lugar de eso, abro las maras, activé el flash y accidentalmente llamé a un número de emergencia. El sonido agudo del timbre me hizo saltar, avergonzada. «Es que el táctil es demasiado sensible», exclamé, sintiendo el calor subir a mis mejillas. La gente en el café nos miró con esa mezcla de burla y compasión que tanto detestaba. La mirada que decía, «Mira a la anciana intentando ser relevante».
Camila simplemente tomó mi mano temblorosa y la guió. No es sensibilidad, maestra, es precisión. Tienes que pensar el movimiento antes de hacerlo. Es como afilar una herramienta, menos fuerza, más intención. Me quedé pensando en esa frase. Menos fuerza, más intención, era la base de mi propia sabiduría. Cuando recogía una raíz medicinal, no la arrancaba con violencia. Le pedía permiso a la tierra, observaba su crecimiento y hacía el corte con la precisión de un cirujano. Quizás, solo quizás, las reglas del mundo antiguo podían aplicarse a esta jungla de cables invisibles. Pasamos la tarde enfrascadas en la creación de mi perfil profesional digital. Camila insistió en que mi currículum de papel, redactado en una fuente obsoleta y lleno de referencias a trabajos que ya no existían, era un ancla que me hundía. Necesitaba una marca personal. ¿Marca personal? Inquirí, sintiendo que me hablaban de ganado. Yo no soy una marca, Camila. Soy Elena, una mujer con experiencia. La experiencia es la marca, maestra, pero hay que traducirla. En este mundo, si no estás en línea, no existes. Eres un fantasma laboral, explicó, mientras tipeaba rápidamente mis habilidades. Al llegar a la sección de habilidades informáticas, se detuvo. Aquí tenemos que ser honestas, pero estratégicas. ¿Qué sabes hacer en una computadora? Sé escribir a máquina con 10 dedos y buscar información en enciclopedias, respondí con una dignidad que sabía ridícula. Camila mordió su labio. Vamos a poner dominio básico de herramientas ofimáticas, competencia avanzada en organización y gestión de archivos. Usando archivos digitales, claro. La mentira piadosa me revolvió el estómago. Pero Camila me recordó que el mundo digital valoraba la promesa y el potencial tanto como la realidad. Era un ecosistema de esperanza y autopromoción constante. La frustración de esa semana inicial me llevó a un punto de quiebre. Una noche. Tras 5 horas de intentar configurar una videoconferencia que terminó mostrándole a Camila solo mi frente, arrojé el teléfono sobre la cama. El sonido sordo fue un alivio momentáneo. Sentí la tentación de volver a mi refugio, de aceptar mi destino como la mujer invisible, la que se sienta a tejer mientras el mundo corre. Pero entonces recordé la mirada de superioridad del joven entrevistador. Su condescendencia al decirme que era un riesgo. El fuego de la dignidad me obligó a levantarme. Me dirigí a mi pequeña mesa de trabajo y encendí la lámpara de aceite, ignorando la luz eléctrica. Necesitaba mi propio ritual de conexión. Saqué mi cuaderno de cuero, donde guardaba mis observaciones sobre las plantas, los ciclos y la naturaleza humana. Empecé a escribir no sobre tecnología, sino sobre la paciencia de la tierra. La tierra nunca se apresura. Si plantas una semilla, no la desentierras al día siguiente para ver si ya germinó. La esperas, la nutres con lentitud. Me di cuenta de que mi error era tratar de aprender el mundo digital con la velocidad digital. Yo tenía que imponer mi propio ritmo, el ritmo de la sabiduría oculta, a este aprendizaje. Tenía que tratar cada por app como una semilla, permitiendo que creciera en mi mente de forma orgánica. Al día siguiente, regresé al café con una actitud diferente. No me senté frente a Camila como la alumna frustrada, sino como una antropóloga que estudia una tribu extraña. Observé el entorno. Noté que, si bien todos los jóvenes estaban conectados, pocos estaban presentes. Sus ojos estaban pegados a las pantallas, sus conversaciones eran interrumpidas por notificaciones constantes. Había una fragmentación de la atención que me resultaba alarmante. Camila, dije, interrumpiendo su explicación sobre cómo adjuntar un archivo, dime la verdad.
¿Esto no les quita la paz? Ella bajó su teléfono, sorprendida por la profundidad de mi pregunta. Sí, maestra, es agotador. Siempre tienes que estar disponible, siempre tienes que responder. Si tardas 5 minutos, la gente se pregunta si estás bien o si los estás ignorando. Es una ansiedad perpetua, una dictadura de la inmediatez. Exacto, dije, señalando el teléfono con la barbilla. Es una trampa. Les da la ilusión de control y conexión, pero en realidad dispersa su espíritu y corta sus raíces. Mi primer secreto para ti, mi primera lección ancestral. Es esta: la paz no es la ausencia de ruido, es la habilidad de escuchar solo el ruido que eliges escuchar. Camila me miró, pensativa. Ella era una joven brillante, pero su rostro reflejaba el estrés generacional de estar siempre encendida. ¿Y cómo haces eso en el mundo moderno? Es imposible desconectar por completo, preguntó. No se trata de desconectar del aparato, expliqué. Se trata de reconectar contigo. Yo te voy a enseñar una técnica de enfoque que usaban las tejedoras de los Andes. Es para encontrar el centro en medio del telar más complicado. Cuando sientas que esta tecnología te fragmenta, señalé el teléfono. Cierra los ojos, respira hasta el abdomen. Y por 3 minutos, solo por 3 minutos, visualiza un hilo dorado que sale de tu ombligo y se ancla al centro de la Tierra. 3 minutos de anclaje bastan para devolverte tu centro. 3 minutos es lo que tarda un email en ser olvidado. Ella sonrió. Era la primera vez que aceptaba mi conocimiento no como una curiosidad, sino como una herramienta práctica para su propia supervivencia digital. Nuestro pacto estaba funcionando. El intercambio había comenzado. Mi avance era lento, pero constante. Aprendí a manejar las búsquedas en Google, descubriendo que la información estaba ahí, en cantidades abrumadoras, pero sin el filtro de la experiencia. Era como tener todas las hierbas medicinales del mundo, pero sin el conocimiento para distinguir el veneno de la cura. Mi trabajo, entonces, no era memorizar datos, sino aprender a por filtrar. Un día, mientras buscábamos tutoriales sobre la función de una hoja de cálculo, nos encontramos con un obstáculo. Un término específico, macros de pivote, nos evadía. Los videos eran demasiado rápidos, el lenguaje demasiado especializado. Camila, la genio digital, se frustró. Necesitamos la palabra clave exacta, maestra. Si no, el algoritmo nos va a dar basura, dijo. Golpeando la mesa suavemente con la yema del dedo, yo cerré los ojos. En mi mente no buscaba un código, buscaba una conexión. Recordé mi tiempo trabajando como administradora en una pequeña cooperativa de agricultura hace 20 años. Recordé cómo organizaba las cosechas, las deudas y las ganancias. Un pivote era el centro de rotación, el eje. Una macro era una acción grande. Camila, dije lentamente. No busques qué es un macro de pivot. Busca para qué sirve un punto de rotación en una gran tabla de datos. En temps-là, funcione por antigua, no en el nombre nuevo. Ella dudó, pero obedeció. Tecleó organizar grandes cantidades de inventario en Excel. De inmediato, apareció un tutorial detallado de un profesor universitario, en un ritmo más pausado, que explicaba la función exacta con ejemplos de la vida real. «Lo tienes, maestra», exclamó Camila, sus ojos brillando. «Tu sabiduría nos saltó el algoritmo». Esta pequeña victoria fue enorme. Me demostró que el mundo digital no era invencible. Era solo un espejo de la realidad, vestido con un vocabulario diferente. Las leyes de la lógica y la organización humana seguían siendo universales. Mi mente,
que había organizado inventarios sin computadoras, poseía un patrón de pensamiento más estructurado que el que se lograba navegando superficialmente. Pero la presión seguía ahí. El tiempo corría y mi cuenta de ahorros disminuía. Sabía que tenía que empezar a aplicar a trabajos pronto. La búsqueda de empleo digital era un pozo sin fondo, lleno de rechazos automáticos y silencios. Preparamos mi perfil de LinkedIn, la red social profesional que me parecía un gran salón de vanidades, donde todos exageraban sus logros con sonrisas perfectamente ensayadas. Camila me ayudó a redactar mi extracto, esa pequeña biografía que te vende. Necesitamos resaltar tu resiliencia, maestra, insistió Camila. El mercado actual no solo quiere jóvenes. Quiere personas que no se rompen, y tú has resistido más que un roble. Escribimos sobre mi habilidad para gestionar crisis, mi enfoque en soluciones a largo plazo y, sutilmente, introdujimos la idea de que mis conocimientos tradicionales ofrecían una perspectiva única para la eficiencia moderna. Envié 10 solicitudes en el primer día. Lo hice con un nudo en el estómago, esperando el silencio digital que ya conocía, y el silencio llegó. 10 horas después, mi bandeja de entrada estaba vacía. No, peor aún, solo contenía la confirmación automatizada de que mi solicitud había sido recibida. Sentí el peso de la invisibilidad de nuevo. Esto es normal, maestra, me consoló Camila. La mayoría de las empresas usan filtros automáticos de palabras clave. Si tu currículum no tiene la jerga precisa, las palabras mágicas que ellos esperan, simplemente te descartan antes de que un ojo humano te vea. Esta revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Fui rechazada, no por mis habilidades o mi edad, sino porque no sabía cómo hablarle a un robot. Era una barrera burocrática invisible, mucho más cruel que un rechazo cara a cara. Me levanté del asiento, sintiéndome desinflada. Necesitaba aire, tierra, algo real. Saldé del café, dejando a Camila con la tarea de investigar los filtros hechis. Caminé sin rumbo por el parque cercano. El aire era frío, pero la tierra bajo mis pies era firme. Vi a una niña pequeña llorando inconsolablemente porque su globo se había atascado en las ramas más altas de un roble. Su madre, desesperada, intentaba trepar inútilmente. El globo, de un rojo brillante, parecía burlarse de ellas, flotando justo fuera de su alcance. La madre estaba a punto de rendirse y regañar a la niña. Yo me acerqué lentamente, observé el árbol. El error de la madre era intentar la fuerza bruta. Yo sabía que la fuerza nunca funcionaría con la naturaleza. Señora, le dije en voz baja, permítame. La madre me miró con escepticismo. Yo no tenía la fuerza ni la altura para alcanzarlo. Pero tenía algo más, el conocimiento oculto de los árboles. Me acerqué al tronco del roble. Lo palpé, sintiendo su corteza rugosa. No tenía que trepar, tenía que persuadir. Busqué una rama baja y delgada que pudiera flexionar sin romperla. Luego, con el tacto de alguien que pide permiso, empecé a sacudir suavemente esa rama. No la rama donde estaba el globo, sino la que estaba justo al lado. Mi técnica no era mover el objetivo, sino crear una resonancia en el árbol. La vibración, suave y constante, viajó por la madera. Después de un minuto de suave insistencia, la rama donde estaba atrapado el globo comenzó a temblar. El globo rojo, liberado por la sutil danza de la física, cayó suavemente en mis manos. La niña dejó de llorar y se abalanzó sobre el globo. La madre me miró con absoluta incredulidad, como si hubiera realizado un acto de magia. ¿Cómo lo hizo?, me preguntó, atónita. El secreto no es la fuerza, señora, respondí,
devolviendo el globo a la niña es la sutileza. Los problemas complejos a menudo se resuelven atacando sus puntos débiles de forma indirecta. Lo difícil se vence con lo suave. Mientras regresaba, entendí el paralelismo. El robot de selección de personal, el filtro IS, era mi roble. La fuerza bruta de mi currículum tradicional no lo movería. Necesitaba sutileza. Necesitaba encontrar la rama lateral que, al vibrar, liberaría mi oportunidad. Regresé a Sidlino Leik Café, llena de una nueva energía. Camila estaba con la cabeza en sus manos, rodeada de gráficos y términos de optimización SEO. Maestra, lo he revisado. Los filtros ads son un muro. Necesitamos que tu currículum tenga al menos el 70% de las palabras clave de la descripción del trabajo. Son términos técnicos, modernos, de gestión de proyectos, de eficiencia. No podemos mentir, no mentiremos. Camila. Simplemente hablaremos el idioma del robot, dije, con una sonrisa de conocimiento ancestral. Si el robot busca eficiencia operativa, dije, tomando mi teléfono, yo no voy a decirle que sé organizar bien. Le voy a decir que sé optimizar recursos mediante la aplicación de metodologías de flujo circular. Camila alzó una ceja. ¿De dónde sacaste eso? De mis 20 años en la cooperativa. Siempre lo hice, solo que con palabras diferentes. Lo único que necesitamos es un diccionario que traduzca mi sabiduría oculta al lenguaje corporativo moderno. Y así, nos sumergimos en la labor de traducción. Fue un ejercicio fascinante. Mis habilidades de observación, que antes usaba para predecir el clima o diagnosticar una enfermedad por la complexión de la piel, ahora las usaba para desarmar descripciones de trabajo. Si el anuncio pedía un líder de equipo con experiencia en gestión de conflictos, yo no pondré mediadora de pleitos en la oficina. Puse especialista en integración de talento y resolución de controversias laborales a través de la comunicación asertiva. Cada frase era una joya lingüística, una verdad antigua disfrazada de jerga moderna. El tiempo se escurría como arena entre mis dedos. Habían pasado casi 2 meses desde que Camila y yo empezamos nuestro intercambio, y el dinero ya era una preocupación constante, fría y pegajosa. Un día, mientras comíamos un almuerzo frugal en el parque, miré a Camila. Ella también estaba agotada. Su propia vida, su trabajo como diseñadora Freeze, estaba sufriendo por el tiempo que invertía en mí. Camila, debo preguntarte algo. Sé que esto te está costando. ¿Por qué insistes en ayudar a esta mujer obsoleta? ¿Qué sacas tú de este intercambio? Ella se quedó en silencio un momento, mirando a la gente pasar. No eres obsoleta, maestra. Eres atemporal y lo que me estás enseñando me está salvando la vida. La semana pasada, cuando estaba a punto de colapsar por una fecha límite, usé tu técnica del hilo dorado. Anclé mi ombligo. Y en esos 3 minutos, me di cuenta de que mi ansiedad no venía del trabajo, sino del miedo a fallar. Me devolviste la calma que el mundo digital me había robado. Y eso vale más que cualquier pago. Sus palabras me llenaron de una calidez que el dinero no podía comprar. Ella estaba encontrando su centro. Yo estaba encontrando mi voz en el nuevo mundo. Muy bien, Camila, dije, con nueva determinación, es hora de pasar al siguiente nivel. Ya sé hablarle al robot. Ahora necesito una entrevista. Necesito enfrentarme a ellos cara a cara, o al menos webcam por A por doble webcam. Mi perfil, traducido al lenguaje del algoritmo, empezó a resonar. De repente, la bandeja de entrada, que antes estaba muerta, comenzó a vibrar con las notificaciones de LinkedIn.
Felicidades, le leyó Camila, leyendo una de las notificaciones con emoción. Ha sido preseleccionada para el puesto de coordinadora administrativa senior en Soluciones Globales, una gran firma de tecnología. Quieren una entrevista virtual mañana mismo. Mi corazón dio un salto. Era la prueba de fuego. El robot me había dado el pase, pero ahora tenía que convencer al humano. Y en la entrevista, sabía que las palabras clave no serían suficientes. Necesitaría algo más, necesitaría mi sabiduría oculta, mi carta secreta. La noche antes de la entrevista fue un torbellino de preparación. Camila me enseñó a usar Zoom, me dio consejos sobre iluminación, vestuario y lenguaje corporal para la cámara. Recuerda, maestra, la cámara es un agujero negro que absorbe la energía. Tienes que exagerar tu presencia, tu sonrisa, tu mirada me instruyó. Pero la lección más importante me la di yo misma. Me senté en silencio, repasando las preguntas típicas de recursos humanos. Las mismas preguntas que se repiten en cada empresa, generación tras generación. ¿Cuál es su mayor debilidad? ¿Dónde se ve en 5 años? ¿Por qué quiere este trabajo? Eran preguntas diseñadas para encasillar, para obtener respuestas prefabricadas. Yo no les daría una respuesta prefabricada. Les daría la verdad profunda, pero con la sutileza que había aprendido. Recordé la pequeña victoria del globo rojo. Lo suave vence a lo duro. El día de la entrevista, me vestí con mi mejor traje, sobrio y profesional. Coloqué la computadora sobre una pila de libros antiguos para que la cámara estuviera a la altura correcta. Detrás de mí había una pared limpia, pero en un rincón estratégico donde la cámara no lo capturaba completamente. Escondí mi amuleto, una pequeña piedra de río pulida que representaba mi anclaje al mundo tangible. Me conecté 5 minutos antes. Vi mi rostro en la pantalla. Maître Veuve à Vieja, Perrault, nos frères Gilles vi Maître Veuve à Sabia. La entrevista comenzó puntualmente. Del otro lado, había 2 personas, un joven muy serio de recurso humano y una mujer de mediana edad, la gerente de área. Sus preguntas eran exactamente las que había anticipado sobre manejo de bases de datos, software de planificación y, por supuesto, mi edad. Señora Elena, preguntó el joven de RRHH con un tono educado, pero firme. Su currículum es impresionante en términos de longevidad, pero tenemos que ser transparentes. ¿Cómo planea cerrar la brecha generacional, especialmente en un entorno tan dependiente de las aplicaciones de gestión y la inteligencia artificial? Era el momento del asalto. La pregunta, que me había hundido en todas las entrevistas anteriores, no iba a esquivarla. Iba a usar mi sabiduría. Esa es una pregunta excelente, respondí. Mi voz era calmada y resonante. La mayoría de la gente cree que la brecha generacional es tecnológica. Yo creo que es una brecha de perspectiva. Me incliné ligeramente hacia la cámara, asegurando su atención. Ustedes manejan por Big Data millones de puntos de información. Pero la información en sí no tiene valor si no tienen un sistema para afirmarla y darle sentido. Mi generación, la que trabajó sin el apoyo de los algoritmos, tiene una habilidad oculta que la IA no puede replicar. La habilidad de ver los patrones profundos que conectan esos millones de datos con la realidad humana, con la historia, con las causas y los efectos a largo plazo y si una posa. Yo no solo aprendo la nueva aplicación que ustedes me enseñen. Yo entiendo por qué esa aplicación es necesaria y cómo puede fallar, porque he visto los errores que esa aplicación fue diseñada para corregir. Mi sabiduría no es un obstáculo.
Es el software de diagnóstico que su empresa necesita para asegurar que la tecnología sirva al ser humano y no a Sidley no le crevé. No vengo a ser reemplazada por un robot. Vengo a supervisar su lógica con la sabiduría que solo se gana con el tiempo. El joven parpadeó. La gerente de área, sin embargo, se recostó en su silla, con una expresión de genuino interés. Yo había tomado la verdad de mi vida, la había envuelto en el lenguaje que el robot entendía, y la había entregado con la sutileza de un golpe maestro. Si estás escuchando esta parte de la historia, es probable que tú también estés en una encrucijada, sintiendo que el mundo te exige ser alguien que no eres. Si te sientes invisible o rechazado por no encajar en un molde moderno, te pido que hagas algo. En este momento, detente y, en los comentarios, escribe la palabra raíces. Escribe raíces si crees que tu historia y tu experiencia tienen un valor que este mundo digital aún no ha aprendido a medir. Tu comentario es un anclaje, una forma de demostrar que la sabiduría profunda sigue siendo la moneda más fuerte. La entrevista continuó, y sabía que había ganado su atención, pero faltaba lo más difícil. La gerente de área me hizo una pregunta que, si bien parecía administrativa, era profundamente personal y profesional. Era la prueba definitiva de mi habilidad para aplicar mi conocimiento ancestral al caos corporativo. El próximo capítulo revelará cómo Elena usó un secreto milenario sobre el manejo del tiempo para resolver el dilema de la gerente, cambiando para siempre la percepción de su edad. El silencio en la sala de juntas era espeso, casi tangible. Podía oler el café frío y la tensión que emanaba del sistema de aire acondicionado, un contraste helado con el calor que sentía brotar de mis palmas. Carla, la gerente, se reclinó en su silla de cuero y sus ojos verdes, agudos y sin piedad, me taladraron. Ella no estaba buscando una respuesta de manual, sino una solución que escapara a los límites de la lógica de programación. Elena comenzó, su voz grave resonando contra la fría mesa de vidrio. Nuestro sistema, como el de cualquier corporación global, opera bajo una premisa de optimización lineal, cero desperdicio, máxima velocidad. Usamos los mejores CARMs y programas de gestión de proyectos. Pero siempre fallamos en lo mismo. Cuando la presión externa es máxima, cuando un cliente clave exige la entrega de 3 proyectos interdependientes simultáneamente, el sistema colapsa. No por la falta de manos, sino por la saturación de decisiones. Las apps nos obligan a ser rápidos, pero no os quitan la pausa necesaria. Dígame, ¿cómo se gestiona lo ingobernable, lo que los algoritmos llaman ruido? Era la pregunta que había estado esperando. Una pregunta que confirmaba mi hipótesis más oscura, que la tecnología, en su afán de dominar el tiempo, solo había logrado domesticar la superficie, dejando el alma del trabajo, el ritmo real, en un estado de perpetuo caos. Carla, usted habla de ruido, respondí, sintiendo como una calma profunda me invadía, la misma que sentía al amasar pan al amanecer. Pero lo que usted llama ruido, yo lo llamo la ley de la marea, ningún gran proyecto. Ya sea la construcción de una catedral o la germinación de una semilla, avanza en línea recta. Los sistemas modernos han olvidado un secreto milenario sobre el manejo del tiempo. La eficiencia no se logra acelerando, sino entendiéndola, dependencia por él, flujo invisible. De los recursos me incliné ligeramente, estableciendo una conexión visual. Quería que ella sintiera el peso de mis palabras, que entendiera que la sabiduría no estaba guardada en un servidor, sino en la observación profunda del mundo. En mi juventud aprendí un método ancestral, la llamamos la cadencia del telar. Un telar es la metáfora perfecta del caos corporativo.
Hay hilos de diferente resistencia y color que deben cruzarse en un orden exacto. Si usted intenta tejer con demasiados hilos a la vez o fuerza el paso de la lanzadera, el hilo más débil se rompe. Y un hilo roto detiene toda la producción. El sistema moderno de gestión nos pide que tengamos 10 telares operando al mismo tiempo, sin importar si el hilo está listo. Carla frunció el ceño. Estaba escuchando, pero su escepticismo aún era un muro. La solución no es una aplicación más rápida, sino la aplicación de la ley del flujo cero. Continué. Cuando la presión es máxima, no se debe intentar repartir la energía en 10 direcciones. Eso solo genera desgaste emocional y errores. Hay que identificar el talo principal, el único recurso o la única tarea de la que dependen absolutamente todos los demás. Se debe asignar un tiempo ritual sagrado para esa tarea. Un bloque de tiempo innegociable, libre de correos electrónicos y notificaciones. Dedicado solo a liberar esa dependencia, describí cómo se manejaba esto en las aldeas, incluso en la recolección de agua. Si la fuente de agua se secaba, de nada servía apresurar la siembra. Había que enfocarse en la fuente. Usted menciona 3 proyectos interdependientes, le dije, trazando círculos imaginarios en la mesa. El error es tratarlos como iguales. El flujo cero nos obliga a determinar cuál de los 3 es el tejido madre. Si el proyecto A debe alimentar al B y al C, A debe ser completado con una perfección metódica y sin prisa. Parece lento, es todo lo contrario. La pausa programada para enfocar elimina el costo oculto de la corrección de errores, el costo oculto. Ahí estaba la llave. Los sistemas de software miden el tiempo de la tarea, pero ignoran el tiempo perdido en el miedo, al error, en la fatiga de la multitarea forzada y en la corrección posterior. Mi experiencia me había enseñado que esa corrección siempre costaba el doble del tiempo original de la tarea. El tiempo ritual para el tallo principal libera a los otros equipos, no están parados. Están preparándose con calma, sabiendo exactamente cuándo recibirán la dependencia, expliqué. Es una sabiduría que respeta la mente humana, que entiende que el ser humano es un recurso cíclico, no una máquina lineal. El rostro de Carla se suavizó ligeramente, pasando de la sospecha a una genuina intriga. Ella anotó algo en su blog, pero no era una palabra clave técnica. Era un dibujo, una espiral. Elena, su perspectiva es reveladora, pero suena, discúlpeme la franqueza, como un lujo. En este mundo de entregas inmediatas, ¿cómo justifica usted el tiempo ritual? ¿Cómo se lo vende a un accionista que exige resultados para el final del trimestre? La pregunta era un dardo envenenado. Ella estaba probando si mi sabiduría oculta podía soportar la brutalidad del capital. Aquí es donde tuve que ser más vulnerable. Debía conectar mi experiencia personal de rechazo con la frustración corporativa, porque al final, la edad no es más que la acumulación de ciclos incompletos. Carla, permítame una digresión personal. Cuando uno es rechazado una y otra vez por no encajar en el formato digital, se siente la presión de acelerar, de demostrar que se puede ser tan rápido como el joven de 20 años que maneja 5 aplicaciones a la vez. Esa aceleración forzada, esa prisa por encajar, solo lleva al agotamiento y al error y si una posa, mi voz cobrando un tono más íntimo. Y aquí está la parte que no se contabiliza en las hojas de cálculo. La sensación de desesperación, la duda que corroe la confianza de los empleados. La fatiga que usted ve en sus equipos al final del trimestre es más que física. Es el desgaste de intentar ir en contra de su propio ritmo biológico y mental. Esta verdad era universal. Yo la había sentido buscando empleo.
Ellos la sentían intentando cumplir metas imposibles. Si alguna vez has sentido el peso de ser invisible, el dolor de que tu valor sea medido por una métrica superficial, si la prisa te ha robado el placer de la maestría, este es tu momento. Detente un segundo, respira profundamente. El mundo digital no puede robarte tu esencia. Si estás sufriendo el agotamiento, si te sientes menospreciado, te pido que compartas este video con una sola persona que necesite escuchar que su ritmo es válido. Comparte para demostrar que la sabiduría no caduca. Tu empatía puede ser el tiempo ritual que otro necesita. Volví a la entrevista, mi energía renovada por la conexión que sabía. Estaba estableciendo no solo con Carla, sino con todos los que luchan en silencio. Volviendo a los accionistas, Carla, continué, mis ojos fijos en los suyos, la ley del flujo cero no es un lujo, es una estrategia de supervivencia. Permítame darle un ejemplo cuantificable, que es la única lengua que el capital entiende. Imagínese un equipo de 10 personas en un proyecto crítico. La gestión lineal les pide que trabajen 10 horas al día, saltando entre tareas. El resultado, medido en horas, es 100 horas. Pero, ¿cuánto de ese tiempo se invierte en cambiar de contexto? En la fatiga mental de la interrupción. Yo le aseguro que al menos el 40% se pierde en la fricción de la multitarea, la cadencia del telar propone lo opuesto. 7 horas de trabajo, pero con bloques ininterrumpidos y enfocados, liberando el tallo principal. Las 3 horas restantes no son libres, son tiempo muerto necesario. Se utilizan para la preparación pasiva, revisar documentación en silencio, meditar el problema o simplemente descansar la mente. El output total, la calidad y la velocidad de entrega, no solo se igualan a las 100 horas frenéticas, sino que las superan. Porque hemos eliminado la corrección de errores y hemos mantenido la reserva emocional del equipo intacta, la cadencia del telar no era una herramienta. Era una filosofía de vida, un secreto ancestral que valoraba la mente en reposo tanto como la mente en acción. Carla se levantó de repente y caminó hacia la ventana, observando el tráfico caótico de la ciudad. El sol de la tarde se filtraba, creando una aura dorada alrededor de su silueta. Siempre he creído que la experiencia es invaluable, Elena, dijo ella, sin voltear. Pero en el mundo corporativo, la experiencia sin una estructura moderna es vista como una carga. Usted ha descrito una estructura, pero ¿cómo la implementa? ¿Con qué tecnología convence a un equipo de veinteañeros que viven en sus notificaciones de que la pausa es productividad? Esa era la verdadera prueba de fuego. El puente entre la sabiduría profunda y el caos digital. Yo sonreí internamente. Esto no se trataba de tecnología, se trataba de rituales. Se implementa con un ritual de desintoxicación. Carla, respondí con firmeza. No se les pide que abandonen sus apps. Se les pide que las usen de una manera diferente. El primer paso de la cadencia del telar es el silencio del hilo. Durante el tiempo ritual no se apagan las notificaciones. Se utiliza una app simple que envíe una notificación específica a los gerentes. El hilo maestro está siendo tejido. No interrumpir hasta la hora X era un hack psicológico. Al convertir la ausencia de comunicación en una notificación oficial de alta prioridad. El mismo sistema que antes generaba ruido, ahora protegía el silencio. Era usar el lenguaje del enemigo para asegurar la paz. En segundo lugar, se introduce el rastro del aprendiz. Continué. Los equipos jóvenes desconfían de lo que no pueden ver. Si implementamos el flujo cero, ellos necesitan ver el progreso inmediatamente.
Al finalizar el tiempo ritual, el tallo principal completado se muestra en una pizarra analógica simple, no en un software complejo donde se vean los 3 proyectos y cómo el avance de A desbloquea visiblemente las siguientes fases de B y C. El contraste era deliberado. El silencio protegido por la tecnología, el avance celebrado de forma tangible y simple. Esto no solo les enseña la ley de la dependencia, sino que les otorga una sensación de logro real. En lugar de sentir que han trabajado 10 horas en 100 tareas incompletas, sienten que han movido una pieza gigante que ha liberado energía para todos. Se reemplaza la frustración por la maestría. Carla se dio la vuelta. Sus ojos ya no eran críticos. Eran pensativos, pesando el valor oculto de lo que acababa de escuchar. Podía ver que ella misma estaba agotada por la aceleración forzada. Usted ha mencionado la reserva emocional. Eso es clave, murmuró Carla, más para sí misma que para mí. Hemos tenido una rotación de personal terrible. Dicen que no pueden desconectar, que están en alerta constante y es ahí donde la cadencia del telar salva a la empresa, afirmé. El secreto oculto de la sabiduría ancestral es que la productividad sostenible siempre nace del respeto por la energía. Yo no les ofrezco optimización, les ofrezco resiliencia. Yo les ofrezco la capacidad de crear ciclos de descanso real para que cuando la marea de la presión suba, no arrastre a su equipo con ella. Carla regresó a la mesa, apoyando las manos en el vidrio. La luz del sol bañaba ahora la sala, eliminando la sombra. Sentí que el aire frío del aire acondicionado ya no me penetraba. Estaba ganando la batalla no por mi currículum, sino por mi resonancia con una verdad humana olvidada. ¿Por qué no pudo aprender esto usando las herramientas digitales, Elena? Me preguntó, buscando un último cabo suelto. Si es tan lógico, ¿por qué no está programado en algún software de gestión? Porque el software se crea a partir de datos medibles. Carla, expliqué. La cadencia del telar se crea a partir de la intuición y la experiencia. El algoritmo sabe contar el tiempo. Pero solo la sabiduría profunda, que viene de la observación de miles de ciclos fallidos y exitosos, sabe sentir el tiempo. Un software no tiene el recuerdo de la cosecha perdida por la prisa, ni el costo de un tejido mal hecho, mi edad, mi experiencia rechazada. Es el banco de datos que alberga esa sabiduría. Cada arruga en mi piel es una corrección de error que sus sistemas aún no han aprendido a almacenar. La entrevista no terminó con una respuesta inmediata, sino con una promesa. Carla dijo que mi visión era demasiado valiosa para ser rechazada sin más análisis, pero también demasiado disruptiva para ser aceptada sin una prueba controlada. Me propuso un desafío que pondría a prueba no solo la cadencia del telar, sino mi capacidad para navegar la política interna y la resistencia del equipo joven que creía que yo era una reliquia. La batalla por el empleo se había transformado. Ya no era sobre quién era yo, sino sobre qué podía restaurar. El secreto oculto de Elena estaba a punto de ser expuesto a la luz cruda y brutal de la oficina corporativa. ¿Y si estás aquí conmigo? Esperando ver cómo esta mujer mayor usará un secreto milenario para doblegar la arrogancia de la era digital, no te muevas. Porque el próximo capítulo revelará el desafío de Carla y la primera, aterradora interacción de Elena con el equipo que estaba destinado a liderar. Será un choque de culturas, donde el ruido del teclado intentará silenciar el eco de las raíces que traemos al mundo. No olvides suscribirte y activar la campana si quieres descubrir la verdad. Detrás del flujo cero, el secreto oculto de Elena estaba a punto de ser expuesto a la luz cruda y brutal de la oficina corporativa. La tensión era un zumbido eléctrico.
más palpable que el frío del aire acondicionado que intentaba sofocar el calor del pánico. Mi entrada al piso de operaciones fue como la irrupción del pasado en un futurismo frenético. Cada teclado sonaba crítica, cada clic de ratón era una risa ahogada. Yo sentía la mirada de todos, especialmente la de Carla, ella, la líder de facto del equipo de analítica. Me miraba con una mezcla de lástima y burla apenas disimulada. Para ella, yo era el experimento fallido de la gerencia, la prueba de que lo arcaico no tiene lugar en la eficiencia algorítmica. El desafío se presentó sin preámbulos. Apenas tomé asiento en la punta de la mesa, un intruso foráneo entre pantallas gigantes y códigos de colores incomprensibles. Señora Elena, comenzó Carla, con ese tono dulzón que disfraza la condescendencia. Hemos estado trabajando en el problema durante 3 meses. Es lo que llamamos flujo cero. Estamos recibiendo millones de datos. Pero el sistema no logra convertirlos en acciones de venta o retención. Es una hemorragia silenciosa de la base de clientes. Lo hemos intentado con AI, con N por M Cunning, con 3 consultoras externas. Si usted cree que su sabiduría de raíces puede superar el análisis de Pervets, por favor, ilumínenos. Mis ojos se movieron lentamente. No miré a Carla, miré las pantallas. No los números, sino la forma en que la luz se reflejaba en los rostros agotados de los jóvenes. Estaban ciegos por la saturación. Habían perdido la perspectiva humana. ¿Qué es lo que ven aquí?, pregunté, mi voz firme y baja, contrastando con el frenesí de su entorno. Un joven, que apenas levantaba la cabeza de su teclado, balbuceó: es la curva de deserción. Aumenta exponencialmente cada martes por la tarde. No me digan lo que el software ya les dice, repliqué. Díganme lo que sienten por segundo ven esto. ¿A qué huele esta gráfica? Se hizo un silencio incómodo. El olor era a café quemado y desesperación, pero ellos solo percibían datos binarios. El flujo cero, Carla, expliqué, apoyando mis manos sobre la superficie fría y pulida de la mesa, no es un problema de datos, es un problema de conexión. Ustedes están mirando el mapa, pero han olvidado el territorio. El territorio en este negocio es la emoción humana. Carla sonrió. La burla ya no era disimulada. Señora, estamos en 2024. La emoción humana se mide con haces en tiempo real. No con intuiciones, y si su sentimental análisis falla, ¿qué hacen? La reté. Buscan un nuevo algoritmo. Yo busco el punto ciego. El secreto oculto de la raíz de cualquier fracaso es que la respuesta nunca está en la superficie. Está en el error humano que la tecnología intenta, y a veces logra, encubrir. Pedí solo una cosa, algo que para ellos será un sacrilegio. Quiero que cierren todas las ventanas de análisis de tendencias. Quiero que dejen el modelo predictivo. Y quiero que busquen al cliente más enfadado de la lista, aquel que el sistema marcó como irrecuperable hace exactamente 3 meses, silencio total. Les pedí que ignoraran el ruido y escucharan el susurro. Les pedí que buscaran la excepción, no la regla. ¿Y qué vamos a hacer con ese cliente?, preguntó otro analista, perplejo. Van a llamarlo, dije con sencillez. No para venderle. No para ofrecerle una compensación automática. Van a llamarlo para preguntarle qué fue lo que le hicimos mal el equipo Dude. Estaban entrenados para evitar la interacción directa, para gestionar el descontento a través de formularios y bots. Yo estaba pidiéndoles que se hicieran vulnerables al dolor ajeno. Estaba forzándolos a desenterrar la raíz del problema. Carla, con una frustración visible, tomó el teléfono de la empresa. Hizo la búsqueda, refunfuñando sobre la ineficiencia del método.
Finalmente, encontró el nombre Señorita Robles. Un cliente de alto valor que había desaparecido sin dejar rastro digital, simplemente se había ido. El sistema lo había marcado como pérdida inevitable. Mientras marcaba, mis manos se cerraron en puños apretados bajo la mesa. No por nerviosismo, sino por la concentración brutal que requería este momento. Yo sabía que si mi teoría fallaba, si mi sabiduría ancestral no podía localizar ese error fundamental que sus algoritmos pasaron por alto, mi carrera, apenas revivida, volvería a la ceniza. Estaba apostando mi dignidad contra el poder de la nube. Si notaste el momento exacto en que mis manos se cerraron en puños bajo la mesa, escribe la palabra raíces en los comentarios. Es el signo de que la sabiduría no necesita una pantalla para ser vista. Tu participación nos ayuda a entender qué detalles ocultos te conectan con esta historia de resiliencia. Carla puso el altavoz. Se escuchó el timbre, luego una voz áspera y decepcionada al otro lado de la línea. Sí, hola, señorita Robles, dijo Carla, con una incomodidad palpable. Mi nombre es Carla y formo parte de la división que maneja su antigua cuenta. Le llamo, de manera atípica, para saber, ¿qué fue exactamente lo que hicimos mal? Hubo un silencio largo y espeso. El equipo joven se inclinó, fascinado, casi asustado por la crudeza del contacto humano. ¿Ustedes no lo saben?, preguntó la voz. Lo tienen todo en sus sistemas. Fue hace 3 meses, un martes por la tarde, exactamente cuando lanzaron su gran actualización. No fue la actualización, fue la forma en que la gestionaron. Yo llamé con una duda simple, y su chatbot me forzó a un ciclo infinito. Cuando finalmente hablé con un humano, me dijo que mi problema era secundario a la estabilidad del sistema. Me hicieron sentir que mi problema, el mío, no importaba. La confesión golpeó la sala como un trueno. Pero intervino el joven analista. Confuso, la data de rendimiento del chatbot de ese día fue excelente. 95% de resolución automática. Ese es el error, intervine yo, sin alzar la voz. El sistema resolvió la queja, sí, pero no resolvió a la persona. El secreto oculto en el flujo cero es que su sistema está optimizado para la eficiencia interna, no para la empatía externa. El equipo se quedó en shock. La deserción exponencial cada martes por la tarde no era una coincidencia digital. Era el momento pico en que el chatbot de alta eficiencia trataba los problemas humanos complejos como errores a desechar. El algoritmo, diseñado para ahorrar tiempo y dinero, estaba paradójicamente destruyendo la base de clientes. Carla colgó, su rostro pálido. Es la arrogancia del 0 y 1, susurré. Cuando la métrica de éxito se vuelve más importante que el bienestar del cliente, el sistema se vuelve caníbal. Ustedes sabían que la gente se iba. Yo solo les mostré. ¿Por qué? La demostración fue innegable. La sabiduría no se había generado en un servidor en la nube, sino en décadas de observar patrones, de escuchar la frustración en la voz humana, de entender que la tecnología es una herramienta no un sustituto de la ética del servicio. El ambiente se transformó de la hostilidad al respeto en cambio lento, pero profundo. Carla me miró con nuevos ojos, ya no la burla, sino una curiosidad urgente, casi desesperada. Señora Elena, dijo ella, bajando la guardia. Necesitamos entender cómo ve usted estos patrones. ¿Es alguna fórmula secreta? ¿Es experiencia pura? Es la habilidad de ver más allá de la pantalla, respondí. Es la habilidad de recordar que detrás de cada dato hay una vida, una historia. Cuando fui rechazada por no saber usar sus apps, la ironía era que yo sabía cómo crear la necesidad de esas
apps. Yo sé cómo se siente la gente antes de presionar comprar o cancelar. Mi misión se redefinió. Ya no era una empleada buscando encajar. Era una maestra, la portadora de una sabiduría oculta que la era digital había enterrado. Los días siguientes fueron un torbellino. Yo no me senté a aprender a programar, aunque me esforcé por dominar la interfaz básica. Yo me senté a enseñarles a por desaprender la dependencia. Les enseñé sobre el silencio significativo en una conversación de ventas. Les mostré cómo la forma en que el cliente se queja de un problema menor es en realidad una prueba de su lealtad, y si esa prueba es fallada, la pérdida es total. Lo llamé el método de la raíz profunda. Carla se convirtió en mi sombra. La chica que me había despreciado por mi edad ahora me preguntaba cómo integrar la intuición de Elena en su próximo modelo predictivo. La paradoja era deliciosa. Ella me enseñó los atajos de Elea por Apiti, de la empresa, y yo le enseñé a leer el lenguaje corporal de un gerente nervioso. Ella me mostró cómo optimizar un chat, y yo le mostré cómo escribir una carta de servicio que restaurara la confianza perdida. Nos convertimos en un puente generacional en medio de una oficina llena de cristal y acero. El ruido de los teclados ya no era una cacofonía sino un ritmo, un épaulebeat, al que yo, por fin, podía bailar. El proyecto del flujo cero se revirtió en un mes. La moral del equipo se disparó, no por un incentivo económico, sino porque por primera vez en mucho tiempo sintieron que estaban resolviendo problemas reales, no solo manipulando estadísticas. Habían encontrado un propósito más allá de la eficiencia. Mi contratación, inicialmente provisional y llena de escepticismo, se consolidó con un ascenso. No fui solo la gerente del proyecto. Me nombraron directora de estrategia de conexión. Un título que no existía antes, creado específicamente para la sabiduría que yo aportaba. El camino desde el rechazo humillante en esa primera entrevista hasta este reconocimiento fue más que una victoria personal. Fue una declaración de principios para todos aquellos que se sienten obsoletos, para todos los que creen que la edad es una fecha de caducidad. Miren a su alrededor. Lo que la sociedad moderna llama lentitud, a menudo es profundidad. Lo que llama desconocimiento tecnológico, a menudo es un conocimiento más fundamental y arraigado en la naturaleza humana. ¿Cuántas veces han sentido que su experiencia no importa porque no encaja en el formato digital? Piensen en el artesano que no sabe hacer marketing digital, pero cuyo producto es de calidad inigualable. Piensen en la abuela que no usa WhatsApp, pero que mantiene a la familia unida con una palabra de aliento oportuna. La verdadera sabiduría no es la que se actualiza cada 6 meses con una nube por app. La sabiduría es atemporal. Es la capacidad de discernir el error en el sistema, de identificar la raíz oculta del problema cuando el algoritmo solo reporta los síntomas. Y esa es la lección final que quiero dejarles hoy después de haber cruzado el valle del rechazo y el pináculo de la redención. No permitan que la prisa del mundo moderno les haga dudar del valor de lo que ya saben. Las DEF son herramientas fantásticas y necesarias, pero nunca deben ser la maestra. El maestro es el juicio humano, forjado en el fuego de las derrotas pasadas. Si alguien intenta decirles que no valen porque no dominan la última tecnología, sonrían. Porque el conocimiento que ustedes poseen es el cimiento sobre el cual todas esas tecnologías se construyen, o, como demostré con el flujo cero, se desmoronan. El mundo necesita ese equilibrio desesperadamente. Necesita la velocidad del joven y la visión de quien ha visto los ciclos de la vida girar una y otra vez. Si logramos fusionar la eficiencia digital con la empatía humana, podemos construir algo verdaderamente trascendente. Así que te pido, si esta historia te resonó,
Si alguna vez te sentiste desvalorizado por tu edad o tu falta de conocimiento digital, no te guardes esta verdad. Comparte este video con alguien que necesite recordar que su experiencia no es una reliquia sino un tesoro oculto. Y recuerda esto, la próxima vez que te enfrentes a un desafío que parece irresoluble por medios convencionales, no busques la nueva por app, busca la raíz. El secreto está allí, esperando que alguien con la sabiduría para verlo lo desentière. Yo soy Elena, y he vuelto a nacer, no a pesar de mis años, sino gracias a ellos. Ahora, dime tú, ¿cuál es el tesoro oculto que traes al mundo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para seguir descubriendo historias que demuestran que la verdadera fuerza reside en las raíces. La sabiduría es un río profundo. No dejes que la sequía de la superficialidad moderna te haga olvidar que existe. Hasta pronto.